Buenas tardes, mi nombre es Natalie López Delgado, soy estudiante de la licenciatura de Promoción y Educación para la Salud y estoy realizando mi servicio. Este estará enfocado a la promoción y educación para la salud, principalmente en el tema de alimentación y el otro tema que tocaremos posteriormente es la diversidad, equidad y género. Mi servicio lo estoy haciendo con el apoyo de la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos AC. El tema del día de hoy es el siguiente. Prevención de enfermedades metabólicas crónico-degenerativas. Vamos entonces a las preguntas detonadores que son, ¿qué son las enfermedades crónico-degenerativas? ¿Cómo nos contagiamos de estas enfermedades? ¿Cómo podemos prevenirnos de las enfermedades crónico-degenerativas? ¿Y qué importancia le debemos dar a estas enfermedades? Ok, comencemos entonces con el tema. Los mecanismos fisiopatológicos más importantes presentes en la mayoría de dichas enfermedades se resumen en la denominada tríada RIA, que son los radicales libres, estrés oxidativo, inflamación crónica de baja intensidad, autoinmunidad y apoptosis. Hay enfermedades simples y complejas. Las primeras son aquellas que generalmente son resultado de alteraciones recientes sin modificar amplia o sustancialmente la fisiología del organismo. Por ejemplo, en el caso de una apendicitis, a pesar de que es una enfermedad pues grave y que en poco tiempo puede matar a una persona, simplemente con una intervención quirúrgica relativamente pues simple, se resuelve el problema y después del procedimiento aparentemente la fisiología pues se recupera. Sin embargo, las enfermedades complejas, entre las que se pueden ubicar las enfermedades crónico-degenerativas, SD, que son las iniciales, son aquellas que producen una serie de alteraciones fisiopatológicas amplias, complejas, profundas y en las cuales además se pueden identificar las características siguientes, que son pues los mecanismos de regulación de las vías moleculares se van alterando y ampliando paulatinamente, generando también cascadas de desregulación. Estas cascadas alteran la comunicación biológica intra e intercelular. Alteran también en mayor o menor grado la mayoría de los tejidos y órganos. Hasta el momento, pues no hay una solución terapéutica total ni definitiva que tiendan a tener un carácter crónico o progresivo. Las enfermedades crónicas no transmisibles son entidades, que se conocen desde ya hace algún tiempo, pero sin embargo, a pesar de los conocimientos acumulados a lo largo de estos años, su incidencia en la población general es alta y su frecuencia es elevada, al grado de epidemia. Esta situación es de peculiar preocupación para los sistemas de salud a nivel mundial. México, por ejemplo, no es la excepción debido a que cada vez gente más joven, incluso los niños, sin duda están teniendo representan, un panorama desalentador desde el punto de vista tanto económico como calidad de vida y conduce a la población afectada a muerte prematura. Al igual que ocurre con las enfermedades oncológicas, el diagnóstico oportuno evita la progresión de este tipo de enfermedades. El laboratorio pues juega un papel importante para este fin porque si se puede diagnosticar una enfermedad a temprano proceso de esta, puede ser una mejor calidad de vida para el paciente. Desde el inicio del siglo pasado, los cambios ambientales, demográficos, económicos, sociales, culturales, aunados a los avances en el campo de la atención a la salud, han ido transformando las características de México y han influenciado el comportamiento epidemiológico de las enfermedades, así como las características relacionadas con la presencia de patología o muerte en la población mexicana. Esto trajo como consecuencia cambios en los estilos de vida y el surgimiento de exposición a otros tipos de riesgo, que se constituyen como los principales factores responsables de enfermedad. Entre ellos, estrés, tabaquismo, hipertensión arterial, sedentarismo,
patrón alimentario diferente compuesto por alimentos de alta densidad energética, el sobrepeso, por supuesto, obesidad y niveles de colesterol elevado. Las enfermedades crónicas no transmisibles se constituyen como uno de los mayores retos que enfrenta el sistema de salud debido al gran número de casos afectados, su creciente contribución a la mortalidad general, la aparición en edades cada vez más tempranas, el hecho de que son la causa más frecuente de incapacidad prematura, así como la complejidad y costo elevado de su tratamiento. La alimentación, pues, también juega un papel muy importante en este tipo de enfermedades. En la evolución humana ha presentado una transición a lo largo de la historia que va desde la obtención de fuentes de energía y proteína de frutas, verduras, nueces y raíces, y en los primeros homínidos hasta llegar a nuestros días, donde las principales modificaciones en la dieta son la mayor ingesta de energía a partir de grasas saturadas, ácidos grasos y ácidos grasos omega 6, lo que ha llevado sin lugar a dudas a la discordancia evolutiva. Es decir, se ha modificado la dieta sin que ocurran cambios paralelos en la estructura genética. Las enfermedades crónicas, por otra parte, pues el envejecimiento también ha sido una de las principales factores, que se calcula que es del 2% en los adultos mayores de 60 años cada año a nivel mundial. En México, la distribución de edad de la población por edad en 1970 era en forma piramidal, es decir, presentaba una base amplia porque el 50% de la población era menor de 15 años y tenía una cúspide angosta. Para el año 2000, la pirámide se abultó en el centro debido al aumento de las personas en edades medias y la disminución de los menores de 5 años. Para el año 2050, pues debido a la reducción de las tasas de natalidad y el incremento de la esperanza de vida, se prevé una mayor proporción de población senecta. Este comportamiento demográfico de México, junto con el aumento de sobrepeso y obesidad, agregará mayores condiciones de riesgo para la población adulta. Pues tenemos las complicaciones de las asociadas con ERC, incluyen una elevada mortalidad cardiovascular, síndrome anémico, empeoramiento de la calidad de vida, deterioro cognitivo y trastornos óseos y minerales que pueden culminar en fractura. Debemos también de ver que se origina como consecuencia de diversos factores de riesgo que se clasifican en factores de susceptibilidad, que son aquellos que aumentan la posibilidad de padecer esta enfermedad. La edad, por ejemplo, pues no es un factor determinante, pero la función renal se va deteriorando lentamente y progresivamente. La herencia, la raza, afecciones de tipo crónico degenerativo, sobre todo pues la diabetes mellitus, hipertensión arterial y la obesidad. También pues en la genética debemos de poner atención porque puede ser que algunos parientes cercanos tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa y por genética pues también nos puede jugar una mala pasada. Los factores iniciadores son aquellos que pueden iniciar directamente el daño renal, como las enfermedades autoinmunes, infecciosas, obstructivas y los fármacos. Los factores de progresión, proteinuria, mal control de enfermedades crónicas y dislipidemias, que es lo que habíamos visto en el video anterior. Los factores de estadio final incrementan la mortalidad, en los estadios finales de la enfermedad, como la anemia, desvariación tardía o nefrología, inadecuado el control dialítico y alteraciones hidroeléctricas 45-46. Esta enfermedad no produce síntomas en los estadios iniciales, por lo que su detección temprana es difícil. Sin embargo, pues el reconocimiento de la patología en las etapas iniciales es fundamental para retardar su evolución,
tornando posible la recuperación renal. La cuantificación de la excreción urinaria de albumina en orina de 24 horas en el estudio más recomendado es el estudio más recomendado para la evaluación del daño renal. Esto pues también se debe de hacer algunos estudios para poder verificar qué es lo que el diagnóstico que nos puede dar el médico inicial y a temprana evolución de la enfermedad. Existen 4 factores de riesgo principales que pueden ocasionar estas enfermedades y son los siguientes. El uso nocivo del alcohol. Al mismo tiempo, pues ciertos patrones de consumo son particularmente significativos para determinar muchos de los nocivos del alcohol. El volumen de alcohol consumido en una ocasión está relacionado con consecuencias agudas como intoxicación por alcohol, violencia y lesiones. Se estima que la prevalencia de HED, 60 gramos de alcohol puro al menos una vez al mes, es del 13.7% en las Américas y el 22% entre los bebedores, 1 de cada 5 bebedores. Cada ocasión se ocasiona con un alto riesgo de consecuencia aguda y cuanto mayor pues es la frecuencia de estas ocasiones, esta será mayor el riesgo de enfermedad crónica, incluyendo pues cáncer, cirrosis hepática y trastornos por consumo del alcohol. Otra sería la actividad física insuficiente. Esto también pues lo vimos anteriormente en los videos. La evidencia disponible también muestra que la actividad física está positivamente relacionada con la salud cardiorrespiratoria y metabólica en niños y jóvenes. Se esperan beneficios para la salud en la mayoría de los niños y jóvenes que acumulan 60 o más minutos de actividad física moderada o vigorosa al día. Pero desafortunadamente la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en las Américas y los esfuerzos centrados en la alimentación saludable y la promoción de actividades físicas, pues desempeñan un papel preventivo importante. Las estimaciones notificadas sobre la actividad física insuficiente para el 2010 en adolescentes y poblaciones adultas son similares a nivel mundial, desgraciadamente. Aproximadamente el 81% de los adolescentes que iban a la escuela, de 11 a 17 años aproximadamente, no eran suficientemente activos físicamente en las Américas y con niñas de 87.1% ser menores activos que los pequeños del 75.3%. Pues esto realmente es muy preocupante porque sí deberíamos de enseñar a nuestros niños a tener un poco más de movilidad, ejercicio, para que puedan tener una buena calidad de vida, buena alimentación y que pues no caigan en la obesidad o el sedentarismo. Otro factor es la ingesta de sal o el sodio. La hipertensión y las enfermedades cardiovasculares se asocian con un mayor consumo de sal dietética, sodio. Los altos niveles de consumo de sal contribuyen aproximadamente el 30% de los casos de hipertensión, desgraciadamente. La OMS recomienda reducir la ingesta de sal a menos de 5 gramos al día, que equivalen a 2 gramos al día de sodio, para reducir la presión arterial y el riesgo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Aquí tenemos un ejemplo de cómo ocurre un ataque cerebrovascular. Dice, el ictus es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran la sangre al cerebro y altera las funciones de determinadas regiones. ¿Cómo se produce? Pues la circulación sanguínea de una parte del cerebro se interrumpe. En el área afectada, la falta de oxígeno provoca lesiones o la muerte de tejido cerebral y es cuando se provoca un infarto cerebral. Los síntomas pues aparecen en el lado opuesto del cerebro que sufrió la lesión, que son la falta de sensibilidad y movilidad en cara, brazos y piernas, dolor de cabeza intenso, dificultad para hablar o comprender, vértigo, inestabilidad, pérdida de la visión. Los factores de riesgo pues es la edad avanzada, la herencia familiar, presión sanguínea elevada, si fuma, si toma alcohol o drogas,
la diabetes, el colesterol alto y la enfermedad cardíaca. Yo como experiencia personal les puedo comentar que mi papá sufrió de un ataque de estos y estuvo mucho tiempo con medicamento y pues sí se vio muy afectado. Hasta la fecha pues ya no puede trabajar y ha tenido muchas complicaciones. También el consumo del tabaco, pues es un factor de riesgo común de enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes. También tiene una relación casualidad con muchas otras enfermedades y efectos adversos para la salud. La aplicación de las políticas de control de tabaco tendrá un impacto positivo en la disminución de la carga de las ENT. La carga de muerte, enfermedades y discapacidades relacionadas con las ENT afecta a todos, pero está muy concentrada en los países de ingresos bajos y medianos. Estas actúan como obstáculos clave para el desarrollo y el alivio de la pobreza y como tales pues forman parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Entre las EDC más conocidas o reconocidas se encuentran la diabetes mellitus, obesidad, cáncer, hipertensión arterial sistémica, ortoartritis, enfermedades cardiocerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstétrica crónica que es el EPOC, asma, hipertensión pulmonar, sarcopenia, enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, psoriasis, esclerodermia, espondilitis anquilosante y la esclerosis múltiple, depresión, enfermedad de Alzheimer y de Parkinson. La posibilidad de presentación concomitante es lo común. Por ejemplo, enfermedades metabólicas como la diabetes se han asociado a trastornos neuropsiquiátricos como trastorno depresivo mayor, esquizofrenia, deterioro cognitivo leve y tenemos periodos para estas enfermedades crónico-degenerativas y pues ahorita los vamos a ir explicando. La base de su manejo está en la prevención para minimizar y de ser posible pues evitar que se generen cascadas de desregulación, complicaciones y secuelas. Las enfermedades crónicas expresan falta de prevención. Puede facilitar el desarrollo de otras enfermedades, algunas simples y otras más profundas. El estrés, por ejemplo, que genera sobre la salud, pues es permanente. Se trata de un estímulo nocivo de baja intensidad con resultados letales a largo plazo. La enfermedad compleja es resultado de la interacción de dos fuerzas, una tendencia mórbida resultante de la predisposición genética de los factores ambientales y adquiridos propicios para la enfermedad y una fuerza opositora a esta tendencia que pues por ahora llamaremos reserva biológica homeostática o función homeostática. Si la primera vez pues vence sobre la segunda, entonces se presentará una enfermedad que se compone de 3 peldaños o escalones. El primer peldaño pues es el menos grave, que es el que vamos a explicar a continuación. El primer peldaño es el periodo prodrómico. Se caracteriza por alteraciones biomoleculares o clínicas propias de la enfermedad, que potencialmente pues, se presentan en el futuro. Estas manifestaciones serán de manera fugaz y de baja intensidad o gravedad y se presentarán cuando el sujeto se encuentre en situaciones de estrés o de diversa índole, emocional, infeccioso, medicamentos, etc. Muchas de las veces pues no hay forma de documentar la enfermedad y se cae en lo que se puede denominar estado subsano, periodo subclínico, etc. El segundo peldaño, que es el que vamos a explicar ahora, se caracteriza por la expresión biomolecular y clínica propia de la enfermedad. Generalmente las expresiones son muy floridas y evidentes. Aquí ya existen los suficientes elementos para documentar la enfermedad. Sin embargo, pueden alternarse periodos cada vez más fugaces de normalidad,
contraexpresiones propias de la enfermedad. Es decir, si la enfermedad crónica es la hipertensión, pues prevalecen los periodos de hipertensión contra los episodios fugaces de normatensión. Estos periodos fugaces de normalidad se presentan cuando la persona se encuentra en un nivel bajo de estrés. La gravedad de la enfermedad dependerá del grado de estrés y de su ya disminuida reserva homeostática. Es decir, en este periodo, aunque existe reserva homeostática para reaccionar ante los desafíos patológicos, el cuerpo busca pues mantener un periodo nuevo de esquema de regulación-adaptación y algunas veces pues lo hace hacia el alza o baja, hacia alza o la baja en comparación con la condición del escalón previo. El tercer peldaño es el periodo de daño multiorgánico o la muerte. Como ocurre en el segundo peldaño, pues este no regresa al peldaño anterior. Son pacientes que requieren cuidado médico continuo, pues casi siempre dependen de uno o varios cuidadores y los internamientos en hospitales pues son más frecuentes y prolongados. El gasto médico social es el más elevado de los tres peldaños. Muchos de los pacientes pues se encuentran en la condición de cuidados paliativos. Casi siempre pues hay daño en varios órganos fundamentales que son el riñón, el hígado, pulmones, corazón, cerebro, etc. Muchas funciones pues están reducidas también, que es la agudeza visual, agudeza mental, auditiva, emocional, mal control de esfínteres y la sarcopenia, que es la más grave. Las infecciones pues son frecuentes y de difícil control. La reserva homeostática está muy disminuida aquí y es donde se puede observar el valor de dicha reserva. Son las variaciones de mínimas de un parámetro. Las alteraciones clínicas y biológicas pues son exageradas. En un paciente, por ejemplo, diabético que padece de insuficiencia renal crónica terminal, con daño en el corazón o en el hígado, subir la ingesta de cloruro de sodio, pues son unos cuantos gramos, puede desencadenar reacciones patológicas desproporcionadas o desorganizadas. Sube o baja la presión, sube o baja la glucosa, etc. Es por eso que se debe de tener mucho cuidado con la ingesta de los alimentos. La insuficiencia renal crónica terminal, la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad cerebrovascular y la hipertensión pulmonar, pues son ejemplos de esta etapa. Aquí tenemos los ejemplos de las agudezas que presentan este peldaño, que es el más grave de las enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, pues a las conclusiones que llegamos de este tema son los cambios del estilo de vida, pues, y la mayor esperanza para una vida mejor en los últimos años han modificado los patrones de enfermedad y de muerte en México. Nuestra pirámide poblacional, pues, determina que la mayoría de los adultos, el 75%, tienen menos de 55 años. Y a pesar de que la prevalencia de los factores de riesgo para desarrollar este tipo de enfermedades es mayor a partir de los 40 años. En datos absolutos, el número de millones de personas portadoras de estos factores de riesgo se ubica en la población económicamente activa. La pérdida de la salud conlleva a una serie de alteraciones en distintos ámbitos y en particular pues estas enfermedades crónicas, las cuales se caracterizan por un deterioro progresivo con consecuencias como complicaciones discapacitantes o mortales. Debemos de tener en cuenta que si nosotros pues tenemos algún síntoma que puede ser alguna enfermedad crónico-degenerativa, debemos de acudir inmediatamente al médico para que pues podamos tener un diagnóstico eficaz y a temprana, pues sí, lo más rápido posible para poder empezar a tomar medicamentos y que sea un poco más llevadera la vida. La prevención y el control de las enfermedades crónicas y degenerativas deben ser considerados como una prioridad para el sector salud.
siendo su justificante el crecimiento en su incidencia, así como su letalidad. Además de que la atención de estos padecimientos es costosa, tardía y poco satisfactoria en muchos casos, en el cuadro pues se propone el porcentaje de incumplimiento de algunas de las metas de tratamientos propuestos en las unidades médicas de especialidad, en donde es indispensable contar con los resultados de los exámenes de laboratorio para el diagnóstico y seguimiento de estas enfermedades. Es de suma importancia también saber que estas enfermedades pues ya no tienen cura, desgraciadamente, nada más se lleva un diagnóstico, se lleva un tratamiento ya de por vida para poder llevar una vida pues más saludable o llevadera y que podamos tener pues una mejor calidad de vida y podamos sobrellevar la enfermedad. Pues por mi parte ha sido todo. Yo espero que les haya servido de mucho esta información y pues nos vamos a ver más adelante con más temas. Este tema lo vamos a partir un poquito porque vamos a explicar cada una de las enfermedades posteriormente en cada plática. Espero que tengan muy bonito día y los veo muy pronto. Gracias.